Bueno, ahora vamos a estudiar este fenómeno del peso aparente, que también lo podemos explicar por el principio de Arquímedes, ¿sí? Según cuenta la historia, el rey le había pedido a Arquímedes que le diga si una corona de oro que le habían hecho era de oro puro o la habían mezclado con otros metales. Entonces, ¿cómo resolvió este problema Arquímedes? Bueno, lo primero que hizo fue pesar la corona en el aire, ¿sí? El peso de la corona cuando está suspendida en el aire es el peso real de ese cuerpo, ¿sí? Y fíjense acá en este ejemplo, el dinamómetro marca que el peso en el aire es de 7,84 newtons. ¿Qué hizo después Arquímedes? Bueno, sumergió esa corona en agua y fíjense cómo la medida del dinamómetro disminuye y ahora es de 6,84 newtons, ¿sí? Si analizamos acá las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo en la primera situación en el aire, solamente tenemos el peso y la tensión 1 le llamamos a la fuerza que hace el dinamómetro para sostener el cuerpo, ¿sí? En cambio acá en el líquido totalmente sumergido en agua está actuando el peso, el empuje que le ejerce el líquido al cuerpo a la corona, y la tensión 2 le vamos a llamar ahora a esta fuerza menor que tiene que hacer el dinamómetro para sostener la corona. Fíjense acá, si analizamos en el estado de equilibrio para la primera situación, tenemos simplemente que la tensión 1 es igual al peso, ¿sí? Por eso decimos que esta medida del peso de la corona en el aire es el peso real del cuerpo, ¿sí? Ahora, en esta situación, cuando está completamente sumergida en agua, planteamos la segunda ley de Newton y fíjense, tensión 2 más empuje menos peso igual a 0. Si despejamos la tensión 2, tenemos que es el peso menos el empuje, ¿sí? Fíjense acá en la primera situación, directamente la tensión era igual al peso. Acá al peso hay que restarle este efecto del empuje para obtener el valor de T2. Por eso se dice que esto es un peso aparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se sumerge al cuerpo en un fluido, en un líquido en este caso, aparenta pesar menos de lo que realmente pesa, ¿sí? Entonces esa fuerza T2 que marca el dinamómetro se denomina peso aparente, ¿sí? Ahora fíjense, seguimos acá. Si quisiéramos calcular a partir de esta expresión peso aparente igual a peso menos empuje, si queremos despejar el empuje tenemos que es el peso en el aire, que acá simplemente la vamos a llamar como P, el peso del cuerpo, menos el peso aparente del cuerpo. Ahora el empuje sabemos que es igual a la densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo sumergido. Si vemos acá en el esquema, en la figurita esta, tenemos que el cuerpo se encuentra completamente sumergido. Entonces el volumen del cuerpo sumergido es el volumen del cuerpo, que lo podemos reemplazar acá y nos queda densidad del líquido G, volumen del cuerpo. Ahora recordemos que la densidad de un cuerpo es nada más que el cociente entre su masa y el volumen que ocupa. Entonces acá el volumen del cuerpo lo podemos reemplazar por masa sobre densidad del cuerpo. También recordemos que el peso de ese cuerpo será la masa del cuerpo por G, ¿sí? Entonces acá la masa del cuerpo la podemos reemplazar por peso sobre G. Fíjense que tenemos G en el numerador y el denominador, entonces la podemos simplificar. Y fíjense a la expresión que llegamos. Tenemos, a partir del análisis de fuerzas, llegamos a una expresión que está en términos de densidades, densidad del líquido y densidad del cuerpo,
y en términos del peso en el aire y el peso aparente, ¿sí? Entonces, como esta corona está sumergida en un líquido de densidad conocida, como es el agua, podríamos a partir de esta ecuación despejar la densidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, conociendo el peso en el aire, el peso aparente, que es el peso en el agua, y la densidad del agua, vamos a calcular la densidad de ese cuerpo. Entonces calculemos a partir de esta expresión que hallamos la densidad del cuerpo. Reemplazamos el peso en el aire, era 7,84 newtons, acá arriba y abajo. El peso aparente cuando está sumergido en el líquido es de 6,84 newtons y la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Eso nos da que la densidad del cuerpo, la densidad de esa corona es de 7840 kilogramos por metros cúbicos, ¿sí? Supuestamente esa es la densidad del oro, pero si vamos ahora a una tabla de densidades, fíjense, en esta tabla tenemos distintos sólidos y buscamos el oro, nos encontramos con que la densidad del oro es de 19.300 kilogramos por metros cúbicos. Y fíjense acá, la densidad de la corona, esa supuesta corona de oro, es mucho menor, menos de la mitad de lo que debería ser. Entonces, por supuesto, que Arquímedes le mandó a cortar la cabeza al orfebre por embustero, ¿no? Entonces veamos ahora esta otra situación. A partir de esta expresión que habíamos hallado, fíjense que podemos calcular o la densidad de un cuerpo que no conocemos su densidad, o la densidad de un líquido desconocido también, ¿no? Entonces hagamos eso. Fíjense, en el laboratorio podemos preparar una solución, que se nos pida, y después corroborar si su densidad es la correcta o no. En este esquema tenemos este instrumento de medición que es un dinamómetro, ¿sí? Fíjense que está graduado en milinewtons. Yo les dejo acá, un newton es igual a 1000 milinewtons, y de él se cuelga esta pesita en el aire, ¿sí? Y luego se la sumerge en ese líquido de densidad desconocida que preparamos. Fíjense que en el aire tenemos de vuelta el peso, la tensión 1, y en el líquido tenemos el peso, la tensión 2, que es menor que la 1, porque acá aparece el efecto del empuje, ¿sí? Esto es empuje en inglés. Entonces en el laboratorio preparamos una solución hidroalcohólica al 70%. Es una solución que tiene 70% de alcohol etílico puro y 30% de agua destilada, ¿sí? Esta se la usa mucho para desinfectar superficies o lo que fuese. Entonces, fíjense, este dinamómetro marca que el peso de este cuerpo en el aire es de 0,54 newtons y el peso aparente cuando se lo sumerge completamente en esta solución es de 0,34 newtons. Si reemplazamos acá en esta ecuación para hallar la densidad de ese líquido, 0,54 menos 0,34 nos va a dar 0,2 sobre 0,54 newtons por 2300 kilos por metros cúbicos. Este valor de densidad es la densidad que tiene esta pesita, ¿sí? Eso es lo que informa el vendedor. Entonces hallamos que la densidad de ese líquido es de 851,8 kilos por metros cúbicos. Ahora fíjense, esta solución, ahí está remarcado, está hecha o preparada a partir de alcohol etílico y agua destilada.
El alcohol etílico puro tiene una densidad de 790 kilos por metro cúbico y el agua destilada de 1000 kilos por metro cúbico. Entonces es de esperar que esta solución tenga una densidad intermedia entre estas dos. Bueno, si consultamos las tablas, el valor de referencia para una solución de alcohol al 70% nos dice que es de 890 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, a partir de estos datos, de la determinación que hicimos y del valor de referencia, podemos calcular el error absoluto de esta determinación. ¿Sí? Recuerden que es la diferencia entre el valor experimental que obtuvimos y el valor teórico o el valor de referencia en valor absoluto, esta diferencia. Si la calculamos nos da 38,2 kilos por metro cúbico. Ahora calculemos el error relativo porcentual, que era hacer el cociente entre el error absoluto y la magnitud que queremos comparar. ¿Sí? En este caso va a ser el error absoluto 38,2 sobre 890, el valor de referencia. Y si lo multiplicamos por 100, lo tenemos en porcentaje. Y eso nos da un error relativo del 4%. ¿Eso qué nos está indicando? Bueno, nos dice, tu solución está bien preparada, tus instrumentos están funcionando bien, están bien calibrados, y vos estás trabajando bien, ¿sí? Bueno, y hasta acá con esta parte.